dos versículos que en un momento dado, hace más de 500 años, cambiaron la historia de nuestra modernidad teológica. Son los dos versículos que, de acuerdo a todos los teólogos y la gente que logra entender estos versículos, son los versículos más importantes de toda la Biblia, y escuchen lo que voy a decir, de toda la literatura que hay sobre la faz de la tierra. Dice el capítulo 1 de Romanos, el versículo 16 y 17 así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden tomar asiento. Precisamente este fin de semana que anduvimos aquí en el salón, y esto que voy a decir, lo voy a decir pidiendo una disculpa a todas las personas que vienen de la ciudad que ahorita voy a mencionar. Esto lo hago con todo el respeto. Pero estábamos en el salón, en el multiusos, y la familia Rocha acababa de regresar de Nueva York. Estuvieron ahí para Thanksgiving. Y una persona le dice: ¿y qué tal Nueva York, Armando? El pastor Armando Rocha, con su particular manera de responder, le dice: para ponértelo en pocas palabras, haz de cuenta que estás viendo Chihuahua, pero grandote. Entonces yo me quedé un poco atónito de la respuesta. Entonces me le quedé viendo y le digo: Armando, hace mucho tiempo, le digo, que yo no escuchaba. Y luego me dice: semejante disparate. Esa, le dije, esa es la palabra más adecuada, le dije. Estás diciendo semejante disparate. Y nos soltamos riendo. Disparate es una palabra que se usa precisamente para tener algo que no se puede comparar. Ese es un disparate. Y esta parte de la Escritura, creo yo, que hay muchas personas que en algún momento dado la pueden ver disparatadamente. Y creo que se ha visto disparatadamente a través de la historia. Estos dos versículos que acabamos de leer cambiaron la vida de un monje católico que, siendo parte del catolicismo romano, participaba él de la venta de indulgencias para la obtención de bienes eternos. Y un día, Martín Lutero, al estar leyendo su Biblia, el Espíritu de Dios le lleva los ojos a que los fije en esta segunda parte de lo que acabamos de leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el Espíritu Santo de Dios abre los ojos de Martín Lutero y su vida es radicalmente transformada. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero va y clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, diciendo que el justo es salvo por la fe en la persona y obra de Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Nadie se puede salvar por hacer las obras de la ley. Pablo aquí hace una declaración sumamente poderosa, que es la que a la hora de que nosotros lleguemos a entender este evangelio, que quiere decir nada más y nada menos que buenas noticias, las buenas noticias de Dios,
una vez que nosotros la llegamos a entender, debe, por la obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, afectar nuestras vidas para la eternidad. A partir del momento en el que tú logras no solamente entender esto, sino creerlo. Es un versículo que empieza después de Pablo haberles dicho una serie de cosas, entre ellas diciéndoles que quería ir a verlos y a impartirles algún don. Una iglesia que tenía serios problemas de pecado. Llega y les manda esta carta y les dice: yo no me puedo avergonzar del mensaje que sale de la boca de Dios hacia el hombre, diciéndole: hombre, tú no tienes manera de salvarte, tú no tienes manera de venir a mí, no hay religión, no hay obra, tu maldad te condena al juicio eterno. Y le dice el apóstol Pablo a los romanos en esta carta, antes de ir, les dice: yo no me puedo avergonzar de este mensaje tan glorioso. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿y por qué nos avergonzamos de compartirle a alguien de este mensaje tan glorioso que cambia la vida de todo ser humano para el que cree? Está puesto para todo ser humano, pero está dado al que cree. Nos podemos nosotros, creo yo, que nos podemos avergonzar de cosas que hemos dicho en el pasado, cosas que hemos hecho en el pasado, cosas que no hemos hecho y debíamos de haber hecho, cosas que hemos pensado. Nos podemos avergonzar del tiempo que hemos perdido para con nuestro Dios. Nos podemos avergonzar de las maneras que nos hemos tratado, que hemos contestado a los padres, o que hemos ofendido a los hijos, o que hemos tratado con ligereza las cosas de Dios. Podemos avergonzarnos de que nos agarraron con las manos en el acto, con las mentiras que nos sacaron a la verdad. Los reclamos justos que nos llegaron a hacer que tenía razón la persona que nos lo haya hecho. Dice Pablo: pero del Evangelio no me puedo avergonzar. No puedo. Y esta parte de la Escritura, que vino en 1517 a marcar la Reforma protestante. Ahí empieza todo este movimiento que dice que el justo es salvo por la gracia de Dios, por la justicia que nos revela Dios y que llega a nuestras vidas al nosotros creerla y entenderla. No dice eso, pero es importantísimo que lo entendamos. Y esta mañana yo quiero dividir mi sermón en 3 partes. La primera es el Evangelio es poderoso. El mensaje que ha salido de la boca de Dios es poderoso. El Evangelio número 2 cambia vidas. Y la tercera es la justicia de Dios imputada, no le puse esa parte, pero al hombre. Entonces el propósito de mi mensaje es el día de hoy, es que veamos que Dios ha provisto para el hombre la única manera de ser salvo es su poderoso evangelio. Y te quiero pedir que ahorita que entre ya en el tema, que busques enfocarte, olvidarte de todo lo que está allá afuera, de dónde vas a ir a comer, de quién estará jugando en la tarde. No, olvídate de todo, enfócate en esta parte de la Escritura. Este evangelio que a muchos de los que estamos aquí en algún momento dado nos ha causado vergüenza, nos ha dado pena compartirlo, es del cual Pablo dice: yo no me avergüenzo de él. No me avergüenzo de él, pero el hombre común, el hombre que tiene religión, el hombre que tiene su dogma distinto al que está revelado por Dios en su palabra, para ese hombre el evangelio es una afrenta, es una amenaza, es un
mensaje que viene a confrontar la vida de todo ser humano, porque le empieza a decir el Evangelio de Dios: esta es la manera en la que tú y yo, tú debes de vivir. Dios así vive. Dios es justo, santo, perfecto, puro, eterno. Tú debes de vivir. Y como al hombre, yo me voy a incluir, porque sería un mentiroso del calibre del diablo negarlo. Al hombre nos atrae el pecado. Nos atrae. Está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza, está en nuestros miembros. Nosotros lo traemos por dentro. Estamos manchados de pecado. Entonces, para el hombre no redimido, el hecho de escuchar el Evangelio será algo que fácilmente lo critique, lo ridiculice, lo desprecie y se burle de él. Y como viene de personas como tú y yo, entonces nos vamos a ver precisamente en el parámetro de la burla. Y por lo tanto, ¿qué vamos a preferir hacer? ¿Qué preferimos hacer a la hora de que tenemos oportunidad de compartir el Evangelio a una persona como esas? ¿Nos callamos? O y si alguien dice: oye, pero tú eres cristiano, podemos fácilmente apenarnos de semejante cosa. El mensaje del Evangelio es esta afrenta contra el hombre pecador en su estado natural, que por eso inmediatamente lo que hace es se defiende. Se defiende, argumenta, lo rechaza, lo ofende. El hombre natural no puede entender el Evangelio de Dios. Así le digamos: mira, Dios dice en su palabra que tú eres un pecador y que no hay manera que tú puedas llegar al cielo si no es por medio de poner tu fe en la persona de Jesucristo, y Dios te lo quiere otorgar gratuitamente si solamente crees en Él. Este mensaje tan fácil, tan sencillo, que este es el Evangelio, a la gente le ofende. Y ahorita vamos a ver por qué nos ofende esta cosa. Decía Oswald Chambers, un evangelista que murió en 1917, decía: en el Evangelio no hay nada atractivo, en el Evangelio para el hombre natural, nada. El único hombre que encuentra atractivo el Evangelio es el hombre que está convencido de su pecado. Nada más. Nada más una persona que está completamente convencida de que es pecadora va a decir: qué maravilloso es este mensaje que me están dando de que yo tengo esperanza porque Dios me quiere perdonar. Si está convencido de que es pecador. ¿Y cómo actuamos comúnmente? Yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie. La verdad de las cosas es que si nosotros, dice un salmo, me acordé de él, dice: si nosotros viéramos a nuestro pecado, a nuestra iniquidad, no podríamos permanecer de pie. Te lo voy a explicar de otra manera. Si Dios abriera nuestros ojos y nos permitiera ver nuestra maldad, nos moríamos de la vergüenza. Pero Dios es tan misericordioso que no lo hace. No lo hace. Y es precisamente aquí donde el Evangelio que llega a nosotros de una manera tan llena de gracia y misericordia, a todo aquel que lo reconoce que reconoce que es pecador, va a llegar como el mensaje más dulce que su alma pueda escuchar en toda su vida. Cuando este mensaje penetra el corazón del hombre, lo lleva a hacer canciones como las que escribió John Newton, el hombre que escribió Amazing Grace. ¿Cómo se llama en español?
sublime gracia que Dios rescatara a un pecador como yo. El doctor R.C. Sproul decía la razón por la cual nosotros no queremos el Evangelio, porque mucha gente lo resiste. Decía él, queremos ser salvos de nuestra miseria, pero no de nuestro pecado. Queremos pecado sin miseria, así como el hijo pródigo quería herencia sin el padre. La ley espiritual más importante del universo físico es que esta esperanza nunca se puede realizar. Nunca vas a poder pecar sin recibir las consecuencias de tu pecado. Nunca. Es imposible. Porque Dios dice en su palabra aquí en Romanos que la paga del pecado es muerte. Sigue diciendo, el pecado siempre acompaña a la miseria. No hay crimen sin víctimas. Y toda la creación está sujeta a la decadencia debido a la rebelión de la humanidad en contra de Dios. Nosotros en ocasiones nos hacemos simpatizantes del cristianismo para calmar nuestra conciencia, pero en ocasiones no estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado porque nos gusta mucho. Y no nos percatamos de que Dios no únicamente nos quiere rescatar del pecado, sino que nos quiere dar la esperanza de vivir libres del poder de ese pecado. En este país y en muchos otros del mundo se invierten billones de dólares en la búsqueda de llegar a tener más dinero, más belleza, más poder, más salud. Y todos y cada uno de estos esfuerzos son o tienen la intención de querernos hacer sentir mejor. Pero el hombre nos rebelamos contra Dios cuando nos ofrece la mejor de las soluciones, la única solución para el bienestar del corazón del hombre. Y el hombre dice, yo creo que lo puedo encontrar en algo más o con alguien más, haciendo algo diferente. El Espíritu de Dios inspira al profeta Jeremías y en el capítulo 13, versículo 23, les voy a leer lo que dice ahí. Dice, ¿mudará el etíope su piel? Dice, ¿y el leopardo sus manchas? ¿Les podrán quitar? 13:23 de Jeremías. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. O sea, Dios lo plantea de la siguiente manera. Así como es imposible que un leopardo se deshaga de sus manchas o nosotros del color de nuestra piel de una manera natural. No estoy hablando de una manera no natural como Michael Jackson. No estoy hablando de eso. Así nosotros no nos podemos deshacer de nuestra maldad de una manera natural. Y esto sale de la boca de Dios. Es nuestra naturaleza. Entonces está Pablo diciéndole a los romanos, dice, yo no puedo avergonzarme, dice, de este mensaje que le trae a una persona incapaz de cambiar su piel, el color de su piel, o sus hábitos a pecar. Dice, yo no puedo avergonzar de ello. Dice, porque es poder. Aquí está el poder que Dios ha enviado desde el cielo a todo ser humano que lo quiera escuchar. Porque nuestra capacidad, aparte de la gracia de Dios, no lo podemos escuchar correctamente ese mensaje. Dice Romanos aquí, dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Les voy a preguntar una cosa. ¿Éramos y ya no somos o seguimos siendo débiles para hacer lo mejor de nuestras vidas?
Seguimos siendo débiles. Seguimos ofendiendo a Dios. Seguimos pecando. Seguimos rebelándonos contra Dios. Y decía el puritano Matthew Henry, decía, por la luz de la naturaleza, vemos a Dios como un Dios por encima de nosotros. Eso es natural. Nos permite la creación misma darnos cuenta. Dicen sus hojitas, por la ley, por la luz de la ley, lo vemos como un Dios contra nosotros. O sea, la ley que está escrita en la palabra de Dios nos hace ver como que Dios está en contra nuestra. O sea, no lo podemos amar con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. No podemos. Y tampoco podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice Matthew Henry así, dice, pero la luz del Evangelio, dice, lo vemos como Emmanuel, Dios con nosotros. A su tiempo, Cristo murió por nosotros. El versículo 8 de Romanos, versículo 3 dice, por lo que era imposible para la ley. O sea, la ley nos apuntaba nada más a Cristo. O sea, nosotros no podíamos, siguiendo la ley, cumplir la ley. Dice, por cuanto era débil por la carne. Romanos 8:3. Y lo dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Nosotros no podíamos en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, cumplir con la ley, ser salvos. Dice Dios, te voy a mandar mi evangelio. Te voy a mandar a mi Hijo Jesucristo para que esté contigo, en ti, por ti, ahorita sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Solamente el Evangelio nos permite ver que las expectativas de Dios para con nosotros, imposibles de cumplir, Dios dice, yo las voy a cumplir por medio de mi Hijo Jesucristo y te lo voy a enviar a ti para que te dé vida. Por eso predicamos la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, o sea, lo que estamos predicando, dice, es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo no puedo, Dios. Y dice Dios, déjame, te doy mi palabra va acompañada de poder, porque está representada por una persona. Y esa persona es mi Hijo Jesucristo. Vino a dar su vida por ti en tu lugar porque tú no puedes. Cuando empezamos a ver nosotros entonces que es y se trata de una persona, las cosas cambian o deben de cambiar. Dice el versículo 23 de la primera carta de Corintios, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este mensaje de Dios para los gentiles es locura. ¿Qué es eso de que tuvo que venir a morir alguien por mí en una cruz? Dice, más para los llamados. Escucha esto. Para la gente que ha respondido al Evangelio, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Lo que para ti en un momento dado, como lo fue para mí, una locura, para mí era una loquera el cristianismo. Si este es un fanatismo, esta es una secta, es un culto de gente que le lavaron el cerebro. Cuando Cristo se manifiesta al hombre y tienes ese encuentro con Él, se te caen las escamas de los ojos y ves que Dios en su misericordia te salvó porque su buena voluntad lo quiso hacer, no porque tú lo hayas buscado. Y si tú escuchas el Evangelio,
que tú estás escuchando las noticias del Evangelio y tú no lo aprecias. Para ti este mensaje no es algo que aprecias. Te voy a decir cuál creo que es la razón. La razón de que este mensaje para ti no es de valor es porque tú crees que eres una persona muy buena, muy justa y muy santa, y tú no necesitas a un Salvador. Lo que tú necesitas es un pequeño Salvador. Así como le dicen en muchas partes a un Diosito, que no es el de la Biblia. Pero si tú eres una persona que estás completamente convencida de tu gran pecado, tú necesitas a un gran Salvador. Tú necesitas a este Cristo que es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Ahora, el Evangelio cambia la vida, cambia nuestras vidas, las debe de cambiar. Este mensaje que Dios nos trae nos debe de cambiar la vida. Y puse esta nota, dice, el Evangelio, si realmente se cree, elimina la necesidad de ser constantemente respetado, apreciado y bien considerado, la necesidad de que todo en tu vida vaya bien, la necesidad de tener poder sobre los demás. Cuando Dios nos salva, al revelarnos estas profundas verdades que nos llevan en un momento dado a querer vivir nuestras vidas deseando que la vida sea como nosotros la queremos, nos olvidamos de que Dios en su misericordia manda a su Hijo Jesucristo a que te rescate para Él. Y en el momento en el que Dios nos rescata para Él, Él quiere hacer su voluntad en ti. Y ahí es donde empezamos nosotros a vivir una vida confiando en que hemos sido rescatados por Dios para su gloria, Él haciendo su voluntad en nosotros, aunque las cosas en la vida no vayan bien. Si nosotros hubiésemos visto todo lo que tomó lugar durante los años que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra físicamente, y todos los años que estuvieron los apóstoles vivos después de que murió el Señor Jesucristo, creo que Pablo escribe esta carta 58 años después de que muere el Señor Jesucristo. Si nosotros hubiéramos visto las vidas que vivieron estos individuos siendo perseguidos, siendo azotados, siendo encarcelados, siendo humillados, hubiéramos dicho, si de esto se trata el cristianismo, yo no quiero nada con ello. Pero vieron a Jesucristo resucitado. Y eso los marcó para la eternidad. Nadie ni nada los pudo haber convencido de lo contrario. Nada. Nada. Y sus vidas fueron entregadas por el resto, viviéndolo con martirios, con azotes, con dificultades, con problemas, pero creyendo esto. Creyendo que Dios iba a ministrar sus vidas por medio de la poderosa palabra, por la presencia del Espíritu Santo, y por eso nosotros necesitamos escuchar el Evangelio. Por eso nosotros necesitamos estar leyendo lo que dice. Pablo está diciendo, dice ahí en sus hojitas, que si realmente quieres cambiar, debes dejar que el Evangelio te enseñe. Es decir, entrenarte, disciplinarte durante un periodo de tiempo, que yo creo que es hasta el fin de tu vida. Debes dejar que el Evangelio discuta contigo, no vas a estar de acuerdo necesariamente con él. Debes dejar que el Evangelio se hunda profundamente en tu corazón hasta que cambie tu motivación, tus puntos de vista y tus actitudes. El Evangelio es confrontacional. Viene y nos dice, esto es lo que tú necesitas. Y nuestra carne se revela y dice, no Dios,
yo lo que necesito es que tú hagas mi voluntad, que tú hagas lo que yo quiero, que hagas mi vida como la deseo. No, 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 no. Nos ha rescatado para Él y para su gloria. Nosotros como creyentes que hemos sido alcanzados por la poderosa mano de Dios, ahora vivimos pensando cómo vivo el resto de mi vida, dándole gloria a Dios, porque un día, por su Espíritu Santo, me abrió los oídos, me permitió escuchar a alguien que vino y que me dijo que Cristo me amaba. O que tal vez te invitaron a la iglesia y que dijiste, yo necesito a Cristo. Mi vida no es lo que yo quería. Hermanos, yo les quiero decir lo siguiente, gracias a Dios que nuestras vidas no son lo que nosotros queremos. El día que Cristo te rescató y a partir de ese momento empezó una obra de transformación en tu vida que te está llevando a que te parezcas más y más a Jesús. Él la empezó, no tú. Y Él la va a terminar. ¿Y sabes por qué lo hizo? Al mostrarnos el Evangelio, para mostrarnos que en Cristo, en el Evangelio, hay poder. No es esto una cosa de tu esfuerzo humano, de tus religiones, de tus dogmas, de tus creencias. Esta es una cosa de Dios. Lo ha hecho para mostrar su poder en ti, como dice Éxodo 15:6, dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha levantado al enemigo. O sea, Dios, desde que saca al pueblo de Israel de Egipto, empieza a mostrar su poder para libertarnos a los que estábamos en Egipto, en la esclavitud, sirviendo a dioses ajenos. Dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, dice el Señor. 32:39 de Deuteronomio, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. La voluntad de Dios, por su beneplácito, por el amor con el que Dios nos ama, vino y extendió su mano a tu corazón y Él te quiso rescatar. Nada y nadie lo pudo estorbar o lo puede estorbar. ¿Cuántos de nosotros no podremos estar catalogados como torres que pensábamos que nos iban a caer? Y a la hora que viene el Espíritu Santo de Dios, viene y no puedes más que abrir. Y así como Pablo, que dice que fue él amado por Dios, no puedes resistir esa gracia. No podemos resistir a esa gracia. El Salmo 106, versículo 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo en este mensaje que está lleno del poder de Dios, no de una manera intelectual, sino real, poderosa en el corazón del hombre, y lo dice, yo te he salvado por amor. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es por obras para que nadie se gloríe. Cualquier persona que llegue a creer que por buenas cosas que esté haciendo el día de hoy o que haya hecho, lo están esperando en el cielo con las puertas abiertas. La palabra de Dios claramente nos dice, tus buenas obras son para Dios como trapo de inmundicia. A Dios tus obras no lo impresionan. Te salvó y nos salvó para hacer buenas obras, que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Y si Dios ya las preparó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, es para que a la hora que las vivamos
podamos llegar el día del juicio y decirle, gracias Dios, que tú preparaste cosas para que yo anduviera en ellas y yo no pude decir, yo las hice. Te va a decir, yo las preparé desde antes de que el mundo existiese y te di el privilegio de que tú caminaras arriba de ellas, para que toda la gloria y toda la honra sea de Él. Porque si tus obras crees tú que te pueden salvar, es decirle literalmente a Dios, la obra de tu Hijo Jesucristo no es suficiente para mí. Yo tengo una diferente, un evangelio. Yo tengo unas buenas noticias que a mí me hacen creer que si yo me porto bien y que si soy bueno, que la Biblia dice que no hay ni uno, yo me voy a ir al cielo. Y Dios te dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Este evangelio poderoso que llega a nosotros y donde la palabra clave de este evangelio que tanta gente ha escuchado en un momento dado, radica en una sola palabra: para todo aquel que cree. Tú estás escuchando esto y seguramente si tienes tiempo aquí has estado viendo que Dios ha afirmado, confirmado su palabra históricamente a través del cumplimiento profético de todas las profecías, y viene a culminar con la resurrección, con la muerte y resurrección de Jesucristo, que es vista por hombres y mujeres que luego están dispuestos a que los maten si es posible, por esa fe en la persona de Jesucristo. ¿Cómo los iban a hacer dejar de creer que no vieron a Jesucristo resucitado? Si lo vieron, como dice Corintios, más de 500 personas. ¿Cómo los podían hacer volver a su estado normal de vida cuando vieron a Cristo resucitado? Cuando Pablo ve al mismo Señor Jesucristo que le habla y que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es por fe. Como dice Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el apóstol aquí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, independientemente de la cultura, el lugar del mundo en el que cualquier persona se encuentre el día de hoy, tenga así la cultura y la religión o dogma más pagano, como sacrificios a niños, como muerte, como sucede en México, y tengo entendido que ya la Santa Muerte anda en otras partes del mundo. Dios, por medio de su evangelio, llega también a esa locura. Pero te dice, tú eres salvo porque yo inicié tu salvación. Mi gracia inicia salvarte a ti y luego te doy fe para que creas. O sea que esto no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Esto tiene todo que ver con Dios. Absolutamente todo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Tú puedes llegar a pensar que tú fuiste salvo porque eras muy religioso, porque eras muy inteligente, porque eras muy trabajador, muy astuto. Claro que no. De ninguna manera. Tú fuiste salvo porque en el corazón de Dios, a Él el beneplácito de su misericordia, dijo, yo a este o a esta la voy a salvar. Y le ha dado el poder para que crea. Y empieza el Señor aquí a decirnos una cosa, o nos dice, más bien no empieza, nos dice una cosa, dice al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Bueno, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a la persona de Jesús,
que habría de nacer en Belén, que habría de venir a liberar a su pueblo Israel de sus pecados. Viene y lo hace, cumple con la profecía de que le dice Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Por la fe de Abraham, al haberle creído a Dios, y Dios, en el momento en el que Abraham le entrega a su hijo Isaac, cuando ve que se lo entrega, le dice: no lo hagas. Ahora veo que crees, Abraham. Y Dios en ese momento lo declara justo. Fíjense esto, lo declara justo. Y ahorita vamos a ver esa situación, pero lo que quiero que veamos es que empieza con el pueblo judío para cumplir todas las promesas, y la razón que lo quise hacer sobresaltar el punto es: van a pasar el cielo y la tierra, pero ni un punto, ni una coma, ni una tilde van a dejar de pasar hasta que todo se cumpla. Toda palabra que está en la Biblia está inspirada por Dios. Y se dice, primeramente los judíos, empezó con los judíos y luego siguió con todos los demás. Hasta lo último de la tierra, siendo América lo último de la tierra. Estamos en esta parte donde ha llegado el Evangelio, siendo esto lo último de la tierra, a donde los envía Dios y dice: vayan hasta el fin del mundo. Si nos ponemos a ver dónde está esa situación, le damos la vuelta al mapa, estamos en lo último de la tierra. Decía Charles Spurgeon, dice: nunca dejes de creer en el poder del Evangelio. No existe ningún hombre, y mucho menos raza de hombres, que no hay razas de hombres, es la raza humana, llamó la atención que lo dijera así, para quien el Evangelio no esté disponible. Yo no sé qué piensas tú el día de hoy en cuanto a tu estatus delante de Dios, pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento independientemente lo que hayas hecho. Y Dios envía su evangelio por medio del pueblo de Israel a todo el mundo, y Jesucristo lo dijo. Dice: yo tengo unas ovejas que no son de este rebaño, tengo que ir por ellas, dice. Dice en Romanos 15:8 también, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, viene Cristo Jesús a que todo lo que se dijo de Él en cuanto al cumplimiento de las profecías en Israel se habrían de cumplir. Y lógicamente hemos todos escuchado el versículo famoso de Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Qué poder? El evangelio de Dios en la persona del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por último, este evangelio que se nos presenta y que viene acompañado del poder de Dios, viene acompañado del poder de tal manera que a la hora de que una persona deposita su fe en la persona de Jesucristo, Dios, así como cuando Abraham entregó a Isaac, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando respondes a este mensaje y dices: yo soy un pecador que necesita a Cristo y vengo a arrepentirme, Dios, de mis pecados, Dios te declara justo. De la boca de Dios salen las palabras: yo te declaro justo. Te imputan la justicia de Cristo, te la reparten, de la justicia de Cristo te reparten a ti, te hacen partícipe. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú te arrepientes, Dios te regala su presencia. Cuando dice el libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona de Cristo empieza a habitar en tu persona. Y ahí Dios de su boca dice: tú ante mis ojos eres perfectamente justo. Yo, Dios, te regalo la justicia de mi Hijo Jesucristo y te pongo a tu cuenta las obras que Él hizo como si tú mismo las hubieses hecho. Por eso dice el apóstol:
Porque en el Evangelio la justicia de Dios, no la tuya o mía, no la de ningún ser humano, la justicia de Dios te la revela. Y te dice Dios esto aquí en esta parte de la Escritura. Yo te voy a declarar a ti justo, porque yo te voy a revelar que la única persona justa se llama Jesucristo. Y yo te quiero salvar para hacerte parte de mi Hijo Jesucristo. Te regalo mi justicia y tú eres justo a mis ojos para siempre. Por eso dice aquí que es por fe. Y aquí es donde viene a confrontarnos esta situación y donde yo estoy seguro que aquí hay gente que dice, yo no sé si creer eso. Por eso dice, se revela por fe y para fe. Porque el justo por la fe vivirá. Todo el Evangelio, hermanos, está contenido en la persona de Jesucristo. Y si tú lo has creído, fíjate lo que te voy a decir. Si tú lo has creído y tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador, porque Él inició la obra de tu salvación, ahora esto lo vas a creer, ahí te va, por el resto de tu vida. El justo por la fe vivirá. Así debes de vivir creyendo esto que está escrito todos los días de tu vida. Tú habrás de estar sumamente agradecido con Dios porque te rescató, porque Él quiso, por el beneplácito de su voluntad. Te rescata, te regala fe, y una vez que te regala fe, te declara justo y te dice Dios, ahora vas a vivir así el resto de tu vida, creyendo esto, que tú eres justo, porque yo te salvé, dice el Señor. Yo te revelo la justicia de mi Hijo Jesucristo, la justicia perfecta, te la regalo. Esto es tan poderoso, hermanos, tan poderoso, que un predicador que les menciono muy frecuentemente porque está muy tremendo, decía, la verdad es que hemos creído a sus buenísimas noticias. Esa es la razón. El Evangelio dice, porque Él invadió nuestra vida con su gracia y abrió nuestro corazón para creer, y obedecer su palabra. Dios ha sido tan bueno con nosotros que tú no crees el día de hoy porque tú quisiste, sino porque invadió tu vida un día para rescatarte y revelarte a tu Hijo, a su Hijo Jesucristo, decirte, la justicia de mi Hijo, yo te la regalo. Tú vas a vivir ahora sí el resto de tu vida creyendo que yo te he declarado justo. Pastor, pero yo he pecado. Yo sé que has pecado. Todos vamos a seguir pecando. El día que nos muramos, tal vez ese día vayamos a morirnos habiendo pecado. ¿Te quita eso el poder de Dios para salvarte? Me acuerdo un hermano que venía aquí, se da un pleitazo con su esposa, se sale de su casa y lo mataron. Y así como he escuchado varias historias de gente que después de situaciones pierde la vida. Porque pecó ese día, ese ratito ya. El poder de Dios se perdió. Nada ni nadie, dice el Salmo, me va a impedir hacer lo que yo quiero hacer. Y si a Dios le ha placido salvarte, y nada ni nadie lo va a detener. Y quiero que te quede bien claro que esta es una obra tan sobrenatural y tan poderosa que
que decía ese mismo predicador Charles Spurgeon, dice, sería más fácil que una piedra llorara y que un desierto floreciera a que un pecador se arrepintiera por su propia voluntad. Más fácil. Es más fácil que llore una piedra o que veamos un desierto completamente verde. Imagínense con palmeras, con zacate, con vacas ahí comiendo. Está más fácil que pase eso a que un pecador se arrepienta porque quiere, para que nadie se gloríe en su presencia. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Mi justicia es, yo te salvo porque yo quiero, te voy a dar gracia para que escuches mi palabra, este Evangelio de buenas noticias, y te voy a dar fe para que la creas. Ahora yo lo que te pido es que vivas así el resto de tu vida. Diciéndole, gracias Padre, porque tuviste misericordia de mí y un día te plació salvarme y regalarme la justicia de tu Hijo Jesucristo, ponerla aquí, y el día de hoy me ves, nos ve, como si estuviese viendo al mismo Jesús. Y esto, hermanos, tiene poder para transformar la vida de cualquiera de nosotros, al darnos de tal manera que le vivamos agradecidos por este Evangelio, que nos tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Todos los días. Padre, gracias porque me salvaste. Esto a mí no se me hubiera ocurrido jamás. Y aquí es donde podemos nosotros caer en cuenta entonces de cómo el pueblo de Israel pecaba, y Dios lo rescataba, y luego le decía, mi misericordia es para siempre, para con mi escogido, mi pueblo. Si Dios a ti te rescató, tú eres su escogido, su escogida, y aunque peques y la riegues, tienes que arrepentirte, sí, pero Dios te rescató porque te ama, por amor de su nombre, pero quiere que nunca te olvides y que por eso dice aquí, el justo por la fe vivirá. Hermanos, que sea esa la manera de nuestra vida. Y digamos, Dios, qué impresión, como dijo un salmista, un hombre que escribió un canto hermoso, dice, oh, decía él, qué maravilla. Podía haber pensado yo, decía él, que yo me hubiera agarrado de Cristo, decía él. Pero no fue así. Cristo me tomó y me hizo suyo. Tú eres propiedad de Cristo si Cristo es tu Salvador. Si tú crees esto, el justo por la fe en este mensaje de salvación deberá de vivir el resto de su vida, sabiendo que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Sí lo crees? Vamos a orar, y si tú no lo crees, tú todavía estás diciendo, yo quiero tener fe, podemos orar por ti aquí al frente, puedes pasar a la pérgola, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga lo que has escuchado el día de hoy. Padre, no nos avergonzamos de tu evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree, Señor. Para el judío primeramente y para el griego también. Porque tu justicia es revelada, Señor, desde el cielo para con nosotros por medio de la fe y para fe, para que el justo vivamos por fe todos los días de nuestra vida. Padre, gracias te damos de que nos has permitido ver las historias de la Escritura reales, en donde tu pueblo, Señor, se revelaba una y otra vez, cometía y decía y pensaba tanta tontería, Dios, pero tu misericordia nunca se apartó de ellos. Te suplicamos que nos enseñes a guardar en nuestro corazón
tu palabra, Señor. Esa preciosa palabra que nos enseñas que en nuestra debilidad tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a que diera su vida por nosotros y para que ahora, por medio de esa muerte y resurrección, nosotros vivamos no solamente creyéndolo, sino disfrutándolo. Señor, gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el beneplácito de tu voluntad que te plació salvarnos, siendo nosotros unos rebeldes. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.